Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A Dios sea todo honor, toda gloria y toda exaltación, todo reconocimiento desde ahora y para siempre. No tomaremos nada de lo que le pertenece a Dios. Gloria, alabanza, adoración, honra y exaltación. Eso le pertenece a nuestro gran Dios y Padre Santo, en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Vamos a tomar la palabra ahí en Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Verso 1 al 5. Amén. Amén. Me permito tomar esta porción a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y para la edificación de nuestras vidas. Dice la palabra: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Gloria al nombre de Cristo. Hoy, más que nunca, es necesario que cada uno de los hijos de Dios sean conscientes de la manifestación demoníaca a nivel mundial con relación al tema religioso. Se han levantado, cual dijese el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, doctrinas de demonios, doctrinas enseñadas por hombres que conforme a sus propias concupiscencias enseñan lo que a ellos les plazca. Hoy debemos de estar a la expectativa con los ojos bien despiertos, porque estamos en los tiempos de la apostasía y donde las herejías han surgido con mayor ímpetu y con mayor resistencia a la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a tratar en esta hora bajo el tema: enseña a tiempo o fuera de tiempo. Cual dijese el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, aconsejándole a Timoteo, pues en los tiempos de Timoteo se habían levantado falsos maestros, falsos predicadores, cual hoy día
en pleno siglo XXI. En aquel entonces, Timoteo, el sucesor de Pablo, tenía que estar preparado para exponer el sagrado texto tal y cual el Señor lo establece en su palabra, para contrarrestar las herejías, para contrarrestar las enseñanzas de los falsos maestros, los cuales se llamaban en aquel entonces sofistas. Alabado sea el nombre del Señor. Me permito tomar en esta versión estos 5 versículos que hemos tomado de la versión antigua. Dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Timoteo, predica la palabra. Persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo, óyelo bien Timoteo, en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, Timoteo, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Hoy, al igual que el tiempo de Timoteo, es necesario que el hombre de Dios se dedique a la enseñanza de la verdad, cuéstele lo que le cueste, vengan las circunstancias que vengan, vengan los sufrimientos que vengan, vengan las amenazas que vengan, tiene el ministro de Dios que soportar, porque es una tarea que hay que llevar, es algo de vida o muerte. El ministro debe de predicar a tiempo y fuera de tiempo, en el momento preciso o en el momento no preciso, lógicamente sin ser imprudente, sin pasar por alto algunos parámetros. Alabado sea el nombre de Cristo. Enseña a tiempo o fuera de tiempo. Pues estamos los ministros, cual le dijese el apóstol Pablo a Timoteo, alabado sea del nombre del Señor, delante de la misma presencia de Dios el Padre y de Jesucristo. Este encargo para Timoteo y para cada uno de los exponentes del Sagrado Texto se nos está haciendo delante de Dios
el Padre y de Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos cuando Él venga por segunda vez aquí a la tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús es el juez de los vivos y de los muertos. Aleluya. Timoteo, al igual que cada uno de los hijos de Dios, primordialmente los ministros, un día se someterá. Timoteo, un día se someterá. Cada ministro, un día se someterá a prueba tu obra, la obra de cada ministro. Nada más ni nada menos, porque estamos delante del mismísimo Jesucristo. Esa obra que tú hagas, ese ministerio que estás cumpliendo, será prueba nada más ni nada menos por el mismísimo Señor Jesucristo. Los cristianos, en general, debemos hacer nuestro trabajo de tal manera que se lo ofrezcamos a Cristo, o sea, trabajar para Él. ¿Por qué más de uno que un día estuvieron en este caminar, hoy están allá en el mundo? Porque de seguro ellos no entendieron que aquí se debe de trabajar es para Cristo, no para una misión determinada o para un hombre determinado, para Cristo. Por ello, repito, los cristianos debemos hacer nuestro trabajo de tal manera que se lo ofrezcamos a Cristo, o sea, trabajar para Él. No le deben preocupar las críticas. Todo aquel que está trabajando para Cristo, especialmente los ministros, porque ya el apóstol Pablo se lo advirtió, que él, hermano, tenía tenía que no preocuparse de las circunstancias que vendrían. Por ello, no le deben al ministro preocupar las críticas ni los veredictos de la gente. No le deben preocupar las críticas. Predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, Timoteo. Predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, ministro de Dios. No le dé importancia a las críticas ni a los veredictos que los demás den. No se preocupe. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. La única cosa que anhela el hombre de Dios, que debe de anhelar los hijos de Dios en general, es hacer las cosas bien para Cristo. Amén. Si el hombre y la mujer, en este caso, más precisamente el ministro, lo único que debe anhelar es hacer las cosas bien para Cristo. Por ello, si está trabajando para Cristo, no le deben importar las críticas, ni los señalamientos, ninguna clase de veredicto
que otros dictaminen. Alabado sea el nombre del Señor. Pues, si todos hiciéramos nuestro trabajo en ese espíritu, o sea, en ese espíritu de anhelar hacer las cosas bien para Cristo, sin importar las críticas ni los veredictos de los demás, la diferencia sería incalculable. Habría crecimiento en nuestras vidas, si no crecimiento numérico, crecimiento espiritual, crecimiento en la gracia, crecimiento en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Nos libraría de ese espíritu suspicaz que se ofende ante la crítica. Cuando nosotros lo único que anhelamos es hacer las cosas bien para Cristo, nos liberaría o nos libra, alabado sea el nombre del Señor, de ese espíritu suspicaz que se ofende ante la crítica. No nos sentiríamos mal ante la crítica, ante el rechazo, ante la murmuración. Nos libraría del espíritu superimportante que se preocupa del prestigio y de los derechos personales. Amén. Muchos que están supuestamente sirviendo a Dios, cuando son criticados, cuando son murmurados, cuando son señalados, cuando se dictan ciertos veredictos en contra de él, inmediatamente, alabado sea el nombre del Señor, se ofenden ante la crítica, se ofenden porque a ellos lo que les interesa es que los demás los tengan por importantes. Alabado sea el nombre del Señor. Nos libraría del espíritu superimportante que se preocupa del prestigio y de los derechos personales. Gloria a Dios. Cuando anhelamos hacer las cosas bien para Cristo, nos librará del espíritu egocéntrico que exige gracias y alabanzas por cada acción. Amén. Nos libraría aún de darnos por ofendidos por la ingratitud humana. No nos ofendemos, alabado sea el nombre del Señor, ni nos sentiremos con ese espíritu egocéntrico que exige gracias y alabanzas. Nos libra de que la gente nos esté elogiando, que la gente nos esté exaltando. ¿Por qué? Porque anhelamos hacer las cosas bien para Cristo. Pero antes de Timoteo o del hombre de Dios encargarse en la persistencia de la enseñanza a tiempo y fuera de tiempo, lo primero que debe de haber en el hombre de Dios, en el ministro, es ejemplo ante la congregación, ser ejemplo a los oyentes. Antes del encargo que Pablo le dice a Timoteo, le ordenó que fuera ejemplo. Primera de Timoteo 4:12. Alabanza a Cristo Jesús.
Sea bendito el nombre de Cristo. En 1 de Timoteo capítulo 4, verso 12, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, en fe y en pureza. Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud. Pero Timoteo, sé ejemplo de los fieles, de los cristianos, de los que te oyen, de los redimidos con la sangre de Jesús. Sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en amor, en espíritu, en fe y en limpieza. Más adelante dedicaremos un espacio a lo que Timoteo tenía que ser ejemplo a la iglesia, a los oyentes. Pues no puede haber una aceptación a la enseñanza si no hay ejemplo del que la da. Amén. No se puede enseñar algo que no se esté viviendo. No se puede enseñar si no hay ejemplo. Muy bien. El maestro cristiano debe ser insistente. Amén. Y más hoy día, donde la sana doctrina escasea, por no decir que está a punto de desaparecer. Amén. El maestro cristiano debe de ser persistente. Aleluya. Amén. Sea bendito el nombre de Jesús. Predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Debe de ser persistente. Y mucho más hoy día, donde la sana doctrina escasea. Pues no es un secreto que la iglesia de Cristo no está saludable en muchos lugares del mundo. En muchos lugares del mundo, la iglesia de Cristo no está saludable. Pues no se está dando la buena palabra al rebaño. Eso no es un secreto. La iglesia ha estado languideciendo porque ha sido alimentada con basura. La iglesia de Jesucristo ha venido en un retroceso, en una languidez, porque ha sido alimentada con basura.
se le han servido toda clase de preservativos artificiales y de sustitutos anormales. Por ello, la desnutrición teológica y bíblica ha afligido a la misma generación que ha dado pasos gigantescos para asegurarse de que su salud física no se arruine mediante el uso de alimentos o productos carcinógenos o dañinos a sus cuerpos físicos. Al mismo tiempo, una hambruna espiritual mundial que proviene de la ausencia de cualquier publicación genuina de la palabra de Dios, continúa su curso de forma salvaje y casi sin freno alguno en gran parte de la iglesia. El Señor en Amós capítulo 8, verso 11, dice que Él enviaría en los últimos tiempos hambre y sed por la palabra, pero como no hay, está escaseando la sana doctrina, sino que en los templos se está dando como alimento en basura, se está dando alimentos carcinógenos, entonces la iglesia se está muriendo por desnutrición. Alabado sea el nombre de Cristo. De ahí que la meta del maestro bíblico, óigase bien, como en la mayoría de las congregaciones a nivel mundial, a la iglesia se les está dando como alimento basura, se le están dando productos carcinógenos. Entonces, la meta del verdadero maestro bíblico es estar bajo la Escritura, no sobre ella, y permitirle a la Escritura que hable a través de él, de ese maestro, presentando no tanto su mensaje, o sea, el mensaje del maestro, sino el mensaje de la Biblia. La Escritura misma debe ser la única que hable, y la tarea del verdadero maestro es sencillamente poner la Biblia en acción, enseñar totalmente lo que dice la palabra, así le cueste persecuciones, así le cueste críticas, así le cueste señalamientos, así le cueste aún su propia vida. Alabado sea el nombre de Cristo. El mensaje que presenta el maestro persistente es literalmente una cuestión de vida o muerte. Ha de presentar el verdadero maestro de Jesucristo las prerrogativas de Cristo en sazón o en desazón, a tiempo o fuera de tiempo. El maestro fiel y verdadero aprovecha o crea la oportunidad para evangelizar, para enseñar, para doctrinar. El cristiano debe considerar cada momento una oportunidad para hablar de Cristo, lógicamente, con prudencia, tacto y sabiduría. Para hablar de Cristo no se debe de tener pelos en la lengua.
se debe de hablar con claridad. Y más hoy día, donde estamos enfrentados a una serie de falsos maestros que se han levantado con determinadas herejías en determinadas congregaciones. Congregaciones que hoy están enseñando herejías, fueron congregaciones fundamentadas en la verdad de la palabra, pero por descuido del hombre de Dios, por descuido de ese maestro, se dejaron entrar, introducir falsos maestros para que enseñen falsedades, para que enseñen mitos. Alabado sea el nombre de Cristo. El maestro bíblico, fiel y verdadero, con su insistente predicación, debe primero convencer. Aleluya. Sea bendito el nombre de Cristo. Aleluya. Redarguye. Convencer es redarguir. El maestro bíblico, fiel y verdadero, con su insistente predicación, debe convencer. Debe hacer que el pecador se dé cuenta de su estado pecaminoso. No le debe de hablar al pecador con titubeos. No le debe de hablar al que está andando mal con rodeos. Le debe de hablar sin pelos en la lengua, con claridad. Debe hacer que el pecador se dé cuenta de su estado pecaminoso. De una u otra manera hay que hacer que el pecador sienta disgusto por su pecado. La primera cosa esencial es hacer que una persona se vea tal como es. Pecadora delante de Dios. El maestro bíblico, con su persistente enseñanza, debe reprender. Debe hacer que esa persona inmediatamente se dé cuenta de cómo están andando delante de Dios. En los grandes días de la iglesia primitiva había una magnífica intrepidez en su voz. Los cristianos, los predicadores, los maestros, los hombres de Dios eran intrépidos para hablar sin titubeo. Ellos sabían que por hablar con claridad les costaba aún la vida, y eso hicieron. Hablaron con claridad, y cada que se les quitaba la vida, esa sangre de ellos era como un semillero, surgían otros creyentes más. Por lo tanto, eran intrépidos para hablar persistentemente la palabra de Dios, para reconvenir con el pecador, para hacerlos caer en cuenta de su pecado. Motivo por el cual sucedían cosas extraordinarias. Como ellos hablaban con intrepidez, eran intrépidos para hablar la palabra sin pelos en la lengua, con claridad. Hablaban, hermano, de tal manera que hacían sentir al pecador mal, para hacerlo sentir que estaban mal delante de Dios, motivo por el cual sucedían grandes cosas. Había un despertar en las almas, había un avivamiento, y otros morían por la causa de Cristo para dar vida a otros que estaban
estaban muertos en sus delitos y pecados, morían para Cristo, viviendo para Él en la eternidad, y les daban vida a través de su sacrificio, a través, hermano, de su ofrenda. Alabado sea el nombre del Señor. Daban vida a otros que estaban muertos en sus delitos y pecados. Sucedían grandes cosas. Gloria a Dios. Por ello, en nuestras relaciones personales, una palabra de advertencia o de reprensión salvaría a menudo a un hermano del pecado y del naufragio y a pecadores de la condenación eterna. Lógicamente, debe de hacerse como un hermano corrigiendo a su hermano. Ellos, los que le predicaban la palabra en aquel entonces, el encargo a Timoteo era que predicara la palabra persistentemente con paciencia y doctrina, pero eso especialmente animando a las almas, animando al pecador a buscar de Cristo y animando al hermano que había fallado en algún área a que se reconciliara con el Señor. Exhorta. La palabra exhortar aquí es anima, pero debe animar con paciencia, con tolerancia y con buena doctrina. Al nombre del Señor damos gloria. El pecador tiene que darse cuenta, o el que ha caído en alguna falla tiene que darse cuenta con la conciencia de una común culpabilidad. Pues no, los que estamos corrigiendo, los que estamos enseñando, no somos jueces. Pues no nos corresponde colocarnos por encima de nadie como jueces. Pero es nuestro deber dar la palabra de advertencia cuando se necesita. Persiste en esto, Timoteo. Enseña a tiempo y fuera de tiempo, en sazón o en desazón, en el momento cuando haya necesidad. Por ello, el ministro insistente debe exhortar. La palabra exhortar es paracaleo, que significa apremiar a alguien para que siga un curso de conducta mirando al futuro. Apremiando a alguien para que siga un curso de conducta mirando al futuro. Amén. Y luego viene la otra cara de la moneda. Ninguna reprensión debe ser nunca tal que deje al otro en la desesperación y sin esperanza. El que enseña, el que ministra la palabra del Señor, no debe dejar a nadie en la desesperación, ni tampoco sin ninguna esperanza. Cuando se vaya a corregir o se vaya a exhortar a determinado hermano, hermana, o se le vaya a enseñar a algún pecador, no se debe de dejar en la desesperación ni tampoco sin esperanza. Hay que presentarle a esa persona la solución a su problema
y que hay una esperanza para todo aquel que se vuelve a Dios a través de Cristo, confesando los pecados y apartándose de ellos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Por ello, ninguna reprensión debe ser nunca tal que deje al otro en la desesperación y sin esperanza. Solo se ha de reprender, también se ha de animar. No solo se ha de reprender, sino que también se ha de animar. Mire, hermano, mire, amigo, usted está mal delante de Dios. Usted está en pecado. Al hermano, usted ha caído en pecado. Eso está mal hecho. Pero luego hay que animarlo. Pero ¿sabe qué, hermano? Cae el justo y el Señor lo levanta. Hay oportunidad para todo aquel que está entre los vivos. Se le debe de decir al pecador, al cual se le hizo ver su condición, de que hay una esperanza. Hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Sí. Además, el deber cristiano de convencer, reprender y de animar ha de llevarse a cabo con una paciencia incansable. Debe de ser paciente. No se debe de desesperar cuando se le esté enseñando a alguien. El Maestro de Dios, el Maestro de Jesucristo, el fiel ministro del Señor, debe de ser paciente en la enseñanza, en la exhortación, en la reprensión, en animar. Alabado sea el nombre del Señor, pues todo ser humano es una oveja, y con las ovejas hay que tener mucha paciencia. Aleluya, Dios. Una paciencia incansable. Eso se llama paciencia, es macritomía. Lo que describe el espíritu que nunca se irrita, nunca se desespera y nunca considera a nadie incapaz de salvarse. Amén. Amén. No se irrita. Pero ¿cuándo va a empezar? ¿Cuándo será que va a dar frutos? Es paciente. Nunca se desespera. El que da la palabra es comparado como el agricultor que siembra la semilla. La sembró hoy y mañana sabe que no hay fruto. Espera con paciencia hasta que esa semilla se forme en una planta, florezca y dé fruto. Así es el hombre de Dios, el Maestro de Jesucristo, el que enseña la palabra, el que reprende, el que exhorta, el que anima, el que redarguye. Ese hombre no se irrita, no se desespera y nunca considera a nadie incapaz de salvarse. Nunca va a ser negativo. Al paso que va, no va a llegar a ninguna parte. No, es positivo, por eso es persistente. Amén. El cristiano cree pacientemente en las personas porque cree invenciblemente en el poder transformador de Cristo. Cree, ese que enseña, ese maestro cree en las personas, cree en lo que está enseñando a las personas, que esa palabra va a producir fruto porque cree en el poder invencible de Cristo que transforma. Él está esperando de que Cristo
Cristo es el que le va a dar a esa persona el crecimiento a su debido tiempo. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso, el maestro cree pacientemente en las personas porque cree invenciblemente en el poder transformador de Cristo. Amén. Después de que Pablo le dijese a Timoteo que predicara la palabra en sazón o en desazón, a tiempo y fuera de tiempo, que reprendiera, que redarguyera con paciencia y con doctrina, luego pasa a decirle a Timoteo, a su sucesor, lo que él tenía que hacer. Primero, ser ejemplo, que eso lo vamos a tratar, y luego se tenía que dar cuenta de que se presentarían algunos estúpidos falsos maestros. Luego Pablo pasa a describir la audiencia estúpida, que le dedicaremos un espacio el próximo domingo. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a tratar Primera de Timoteo 4:12 y Segunda de Timoteo 4:3 al 5. Que Dios nos ayude, hermano, a ser persistentes en la enseñanza, a no doblegarnos ante las adversidades, ante las críticas, sino antes, por el contrario, que las críticas, las murmuraciones nos sirvan como combustible para avanzar en esta tarea que se nos ha sido encomendada, porque los falsos maestros pululan por doquier y es necesario que la sana doctrina sea aplicada para contrarrestar las enseñanzas de los falsos maestros.